Buenos días y muy buen inicio de semana, mis queridos amigos y amigas. Continuamos en este martes 14 de abril del año 2026, estudiando y escudriñando la palabra de Dios. El día de hoy continuamos avanzando sobre el libro del profeta Jeremías. Allí continuamos en ese hilo que veníamos desarrollando desde capítulos anteriores. Hoy vamos a hacer un análisis donde vamos a encontrar dos objetivos específicos en el capítulo 8. El primero, como les decía, continúa con ese juicio a Judá y a Jerusalén que viene desde capítulos anteriores, ya lo habíamos anunciado en el capítulo 7. Y el segundo, ver el lamento que se genera de parte del profeta Jeremías por el dolor de la ciudad, de su pueblo. Y de allí vamos a sacar cuatro conclusiones. Dos objetivos, cuatro conclusiones. Bienvenidos, Padre Celestial. Queremos entregarte este tiempo de devocional, este tiempo de oración, este tiempo de acercarnos para escudriñar tu palabra. Padre, te damos gracias, alabamos y santificamos tu nombre, Padre. Ante ti nos presentamos en súplica, en adoración, en alabanza, en arrepentimiento, Señor. Ten misericordia de nosotros y de tu pueblo. Guíanos, oriéntanos, fortalécenos. Aguza, Señor, nuestros sentidos espirituales y permítenos, Señor, crecer a la luz de tu santa palabra. Aquí oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, por quien te rogamos su pronto regreso. Amén. Capítulo 8 del libro de Jeremías. Pilas. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros. Y los esparcirán al sol y a la luna, y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron, ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y recogerá la muerte antes que la vida, todo el resto que quede de esta mala generación. En todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué? En este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan correctamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecen la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, nosotros, sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande
Cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. ¿Por qué nos estamos sentados, reunidos, y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí? Porque allí Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas con miel, porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz y no hubo bien, día de curación y he aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra, y vinieron y lograron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes áspides, contra las cuales no hay encantamiento, y los morderán, dice Jehová. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí la voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron olvidar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy. Espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Caramba, complicado el tema. Y cualquier parecido con la realidad actual es mera profecía. Se ha cumplido a cabalidad. Pareciera que estuvieran hablando de nuestra sociedad y no de hace 4.500, 5.000 años. Grave, grave el tema. Grave muy. Les decía que hay dos objetivos en este capítulo 8. Y el primero, como les manifesté, es la continuación de lo establecido en el capítulo 6 y 7. Y el segundo, establecer cómo el profeta Jeremías se vincula desde su dolor personal a esta condición. Esos son los dos objetivos del capítulo 8. Mostrar esas dos situaciones. Ahora bien, les decía que se encuentran cuatro conclusiones dentro del proceso. Cuatro conclusiones. Conclusión número uno, la detallada y minuciosa descripción que se hace debido a la culpabilidad del pueblo. Tremendo. Y esto es toda la desolación que dejaron los caldeos sobre Jerusalén, sobre la tribu de Judá. Total y absoluta desolación. Dice allí que los huesos fueron sacados de sus tumbas, las de todo el mundo.
Ve, ¿y por qué habrían de sacar los huesos de las tumbas? Ay, eso es muy feo. Ay, no, eso es horrible. Claro, era una práctica común de los pueblos bárbaros. Y era una práctica porque buscaba demostrar su poderío, estableciendo que ni siquiera en la muerte iban a tener paz, que no iba a ser un descanso, que hasta después de muertos iban a sufrir. Así o más bárbaros. Tremendo, ¿no? Una cosa muy impresionante. Algo muy parecido, no, muy parecido, no, igual a lo que se establece allí en el Salmo 141 en el versículo 7. Ya estudiamos los 150 salmos del libro, los explicamos uno a uno, vimos las correlaciones entre los diferentes libros. Pues bueno, aquí encontramos una adicional. Le invito, le remito allá al Salmo 141 al versículo 7, que habla de que los huesos fueron extraídos. Y esto explica el por qué querían los caldeos exhumar todos los huesos de todos, o sea, reyes, príncipes, sacerdotes, habitantes, hombres, mujeres, niños, chiques, papitas, una cosa muy impresionante, todo el mundo para afuera, para dejar totalmente desolado este lugar, Jerusalén. Entonces, la primera conclusión es que a raíz de su pecado fue arrasado. Conclusión número dos. Esa conclusión número uno la vemos allí planteada entre el versículo 1 y 3. Allí está claramente descrito todo ese castigo con un detalle escalofriante, a pesar de que no son sino tres versículos, 1, 2 y 3, los que sí lo plantean. Segunda conclusión, del versículo 4 al 12, encontramos algo muy especial en Jerusalén y en la tribu de Judá. Algo muy particular, algo que hoy en día es enfermedad tipo pandemia. Ahora, ya, ahora. Y es la dureza del corazón y la obstinación de este pueblo, que fueron básicamente la causa de esa desolación, la causa de ese tremendo castigo que veíamos en la conclusión número 1. Dureza de corazón y obstinación. Hoy en día no vemos algo parecido, vemos algo exactamente igual. Pareciera original y copia color, a que quede igual. Y esto tiene una tremenda correlación con lo que establece el libro del profeta Isaías, allá en el capítulo 1, por un lado del versículo 18, libro que también estamos estudiando los días jueves. Claro que por el capítulo 18 pasamos hace rato, ya vamos como en el 39, pero peguéle la mira ahí, a Isaías capítulo 1, versículo 18. Allí vemos eh, cuáles fueron las causas, los detonantes de esa ira. Endurecieron su corazón y se obstinaron en su comportamiento. Y aquí hay muchas cosas para exaltar. Aquí en esta conclusión hay varios apuntes que acotar sobre el tema. Lo primero es que Dios, en su infinita misericordia, le pregunta al profeta, y es como una pregunta a sí mismo. Quisiera que Dios estuviera preguntándose, no por duda, sino por dolor y angustia de la traición de su pueblo. Se pregunta, ¿por qué no tomar la vida? Tomar la muerte.
que no se volvieran a mí. ¿Por qué? Tremendo, tremendo. ¿Por qué no se pusieron a cuentas conmigo? ¿Por qué no se sentaron a hablar conmigo? ¿Por qué no se pusieron al día? Tenían todo y no lo hicieron. Pareciera escrito para la sociedad de hoy. Totalmente. Dice allí en el versículo 5: abrazaron y se aferraron a su pecado. Wow. Se aferraron a su pecado y no han querido volverse. Tremendo, tremendo. O sea, es una cosa impresionante. Lo mismo que pasa hoy en día. Deja ese hábito, deja ese vicio, deja esa relación. No. ¿Y por qué? Nos aferramos al pecado y no queremos volver a Dios. No es hoy en día. Hay un planteamiento entre el versículo 6 y 8 muy importante, y es que todo el mundo acepta el castigo porque viene de Dios, pero ninguno reconoce su pecado. Muertos. O sea, yo estoy siendo castigado porque Dios me castigó. Oh, Dios es violento, agresivo, Jehová de los ejércitos. Por eso acepto el castigo. ¿Te equivocaste en algo? No, yo no. Cuando yo era, pues te ocurre. Lo que pasa es que Dios es un Dios de odio, de muerte. Pero hiciste algo para desatar esa ira. No, 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 yo no. No, 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 no. ¿Cómo le ocurre? ¿Yo? ¿Cuándo? Si yo vi un agua bendita. Ups. Algo muy similar a lo que pasa hoy en día. Cometiste una infracción. Yo, no, 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 eso está malo. No, 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 a mí no, yo nunca, ¿cuándo? Yo lo hice. ¿Ha visto las relaciones de pareja? Es que tú no me entiendes. A ver, ¿y por qué más bien no haces lo posible por entenderlo tú a él? Es que tú no has cambiado. ¿Quién te dijo que iba a cambiar? Básicamente los seres humanos no cambiamos. Es que tú me haces enojar. Usted se enoja solo o sola. Es que tú no haces. Es que tú. ¿De qué? Porque más bien no hablo hacia la disconversa. Es que yo. Y si los dos hacen eso en una relación de pareja, la cosa empieza a funcionar. La pregunta más humilde del mundo: ¿qué puedo hacer yo por tu bienestar? Pero aquí es al revés. La pregunta no es qué puedo hacer yo por tu bienestar. No. Es qué va a hacer usted por el bienestar mío. Yo no tengo que hacer nada. Exactamente el mismo planteamiento que se observa entre el versículo 6 y 8. Reconocemos el problema y lo aceptamos, pero no reconocemos nuestra responsabilidad dentro del problema. No, absolutamente es culpa de los demás, del gobierno, culpa de la sociedad, culpa de la educación, culpa de los choferes de taxi, culpa pero nunca es culpa mía. Venga, ¿y usted por qué no revisa? No estoy diciendo que los demás no tengan una participación a veces, pero ¿y si usted aportó a eso? ¿Por qué no revisa? Le falta humildad. Nos falta humildad. Nos falta humildad. A todos. Esa costumbre que tenemos de creer que somos más que los demás
Y a veces por un carro nos creemos más que los demás. Andamos haciendo toyotadas por el mundo. ¿Qué cosa nos falta tanto? Y ese fue el detonante del castigo de Dios a su pueblo. Todavía no estábamos todos metidos en el paseo, era para su pueblo. A nosotros nos metieron en el paseo después, tema de otra conversación. Y es triste ver cómo el pecador se aferra a muerte a su pecado. Conclusión número 3. Lo vemos allí el versículo 13 al 17. Cotico, pero de un profundo que hágame el favor. La gran confusión, el tremendo desconcierto que viene sobre el pueblo de Jerusalén. Una conclusión derivada de la anterior, de lo que desata la ira de Dios. Conclusión número 1, el tremendo castigo. Conclusión número 2, el pueblo acepta el juicio, pero no reconoce su falta. Conclusión número 3, el pueblo está confundido, el pueblo está desconcertado. Llega la insensibilidad de nuestro pecado. ¿Por qué? A mí, pero porque yo, pero si se me ha hecho nada, yo no mato a nadie, yo soy bueno. No, 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 parece que no. Y frente a este desconcierto, en el versículo 8, perdón, versículo 13, se presenta un juicio exhaustivo de parte de Dios. Los cortaré del todo, los arrancaré de mi pueblo, no más. Uf, se enojó Dios. ¿Y de qué manera? No va a volver a existir uva sobre los viñedos, no habrá higos sobre la higuera, no habrá nada, cero, cero. Y hay una explicación allí muy amplia del versículo 14 al 17 de lo que veíamos hace un momento. Aceptan el castigo solo porque viene de Dios, pero no se detienen ni a mirar que Dios les dio oportunidades, ni a observar que el profeta los estaba invitando. No reconocen la obra ni la parte inicial de Dios. Tremendo. Y en la cuarta y última conclusión que se explaya aquí desde el versículo 14 al versículo 22 de este capítulo 8 de Jeremías, el profeta Jeremías siente en carne propia ese tremendo dolor y se hace solidario, solidario, no patrocinador del dolor del pueblo. Y lo compara con la niña de mi pueblo, la hija de Sión. Tremendo. O sea, para los que conocen la historia de Sión y qué representa, decir eso es un planteamiento muy elevado. Dice el profeta, a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Versículo 18. ¡Wow! Tremendo. Y el profeta se pregunta frente a su pueblo, ¿por qué me hicieron airear? ¿Por qué se pusieron a hacer imágenes talladas de yeso y de madera? ¿Por qué se postraron ante ellas? ¿Por qué se obstinaron en adorarlas? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué? O sea, antes lo hizo Dios, ahora lo hace el profeta. Y lo hace vinculado a ese dolor,
que estaba padeciendo y le duele. Dice el profeta allí, un espanto me arrebató. Me siento en el, no sé, versículo 20. Quebrantado estoy por el quebrantamiento del pueblo. Turbado estoy, entenebrecido estoy. Espanto me ha arrebatado. Y como les digo, habla de la hija de Sión, la hija de mi pueblo. Habla de Jerusalén. Qué tremendo, pero tremendo todo esto. Qué fuerte. Cuatro conclusiones claramente explicadas, claramente exaltadas. Y se me antoja pensar que quizás este tipo de historias son las que han servido para un tremendo estado de confusión espiritual y mental como la que tienen algunas personas que manifiestan que ellos no están con el Dios del Antiguo Testamento, el Dios justiciero, el Dios celoso, el Dios asesino, el Jehová de los ejércitos, sino que ellos quieren el Dios del Nuevo Testamento, donde Dios es el amor, Dios es la luz, la vida, el camino. Ese es el Dios que les sirve, porque el que reza y peca, empata, y porque todos vamos a caber en el cielo. Ahora se ha visto semejante herejía, tremendo. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y para usted ser beneficiario de ese amor, de esa luz, de ese camino, usted necesita conocer quién es Dios, conocer los atributos de Dios, conocer el carácter de Dios y aceptar la obra de Jesucristo como su Salvador, el único que intercede por nosotros ante el Padre. Escrito está. Si usted no conoce estos elementos, es muy difícil que usted pueda acercarse a ese amor de Dios, porque entonces usted estará bajo ese Dios justiciero, homicida, celoso. Dios no cambia. Piense. Que el Señor les guarde, que el Señor les ministre y les bendiga.